Ok. Bueno, ¿les gustó el regalo? Que si les gustó el regalo. Ok. Ok, qué bueno. Listo, entonces nuestra clase. Ajá. Dale, estamos para escuchar. Igual hoy es un conversatorio y bueno, yo estoy grabándolo, espero me quede bien grabado, porque como les digo, también ayúdenme a orar, el enemigo atacó, se nos quemó el sonido y estoy renovando, siempre es una inversión fuerte, pero aquí estamos y estamos cumpliéndoles, que es lo importante. Gracias por orar por mi salud y por seguir ahí firmes aprendiendo. Amén. Ok. Claro, claro. Ok. Amén. Aleluya. Bueno, preciosos de Dios, estamos ahí listos para escucharlos. Así que quien tenga la primera pregunta, aquí estamos para escucharle. ¿Listo? ¿Aló? Sobre hablar en lenguas, ¿no? Sí, Usted explicó muy bien en esa parte sobre lo que allí, cuando estaban juntos allá en Jerusalén, ellos estaban hablando en su propia lengua de cada una de las personas, ¿ya? sí, Y hay líneas de iglesias que dicen, no, son, ¿cómo se dice? Lenguas de ángeles o no sé qué, pero yo sí creo eso porque yo tuve esa experiencia personal cuando estábamos en Inglaterra. En esa época, mi esposa estaba predicando en portugués y había una persona que estaba traduciendo. ¿Usted está ahí? sí, yo estoy ahí. Lo que pasa es que Ajá. estoy en otra pantalla Ok. porque nuestra pantalla, como les digo, como el sonido se nos quemó, están los técnicos organizando. Entonces usted puede entrar y verme, estoy en otra pantalla. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él estaba predicando en portugués y la traductora estaba traduciendo de portugués a inglés, resultó un dado momento que los ingleses dijeron a la traductora, ¿no? Sí, Dijeron a la traductora para no traducir más, porque ellos entendían. Esta clase que usted nos dio me contestó la pregunta que siempre yo preguntaba, no entendí. ¿Qué es esto? Que la gente está entendiendo portugués, pero pasó muchos milagros también. Entonces hay algo ahí de esa parte, ¿no? Y usted dice también que tiene un nombre, ¿no? Esa parte. sí.
Ok, lo explico claramente. Primero, la división de las lenguas en la Biblia se divide en 3 o máximo 4 divisiones. La primera se llama glosas, glosas, que proviene del griego idiomas. Entonces, el primer don con el que el Espíritu Santo bautizó a los hombres fueron las glosas. Ese término de glosas es el término de idiomas. Cuando usted abre su Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia. Como les digo, hoy no va a salir la Biblia en la pantalla porque estamos solucionando problemas aquí. Pero pues usted debe tener su Biblia a la mano. Yo tengo la mía acá, mire, usted me puede ver acá. Vaya a Hechos 2. Hechos 2. Listo, vamos a ir a Hechos 2. Aquí. Y vaya conmigo al verso 4. 2:4. Hechos 2:4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Impresionante. En la traducción del lenguaje actual nos dice lo siguiente: fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Había llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores del Señor Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia y de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia, cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios, y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? Entonces note esto. Aquí vemos la primera subdivisión de lenguas, los idiomas o las glosas, que significa que el Espíritu Santo puede visitar a alguien en idiomas. ¿Listo? La segunda subdivisión son los idiomas angelicales. Eso lo encontramos en
Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Vamos allá. Primera de Corintios 13. Por un momento, Primera de Corintios 13. 13:1. Y dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ojo aquí, vaya ahora al verso 1, en la traducción del lenguaje actual. Y dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Escúchame, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. ¿Está aquí conmigo? Porque le voy a enseñar algo bien fuerte. Las lenguas angelicales aparecen en la Biblia como una suposición de diálogo, no como una afirmación de diálogo. Se lo explico. Ningún hombre puede hablar lenguas angelicales. ¿Cómo, apóstol? Sí, ningún hombre en la tierra puede hablar lenguas angelicales, porque lo que está diciendo Pablo es que si él pudiera llegar a hablarlas, pero no tiene amor, nada es. O sea, él está diciendo, sería un milagro extraordinario hablar las lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, las lenguas angelicales aparecen en la Biblia una sola vez escritas, y es en Primera de Corintios 13, refiriéndose a que son idiomas angelicales, solo entre los ángeles, no pertenecen a las lenguas que habla el ser humano cuando habla con Dios. Estas lenguas son solo entre ángeles y Dios. Hay muchas corrientes cristianas que dicen que se habla en lenguas angelicales, y no se habla en lenguas angelicales. Las lenguas angelicales aparecen en la Reina Valera y en otras como una figura literaria, una figura de suposición. Si yo hablase, no está diciendo que lo habla. Si yo pudiera hablar, no está diciendo que lo habla. Está poniendo un ¿qué tal si yo pudiera hablarlas, pero no tengo amor? Entonces, es como yo les venía enseñando, y perdón, me corro aquí un momento. Es como yo les venía enseñando una muy mala interpretación gramatical de un texto nos puede llevar a una herejía, a una secta o a un peor, una herejía. Y muchos han hecho de este concepto de las lenguas, pastora Rebeca y hermanos, una herejía para lastimar a otros. Escúcheme, muchos dicen que si usted no habla en lenguas, usted no es bautizado con el Espíritu Santo. Es una falsedad. Usted no necesariamente tiene que hablar en lenguas para ser bautizado por el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un don. Muchos dicen que es la evidencia de ser bautizado por el Espíritu. Yo digo que es uno de los dones que evidencia el bautizo, mas no que es el don que determina el bautizo. Pero apóstol, la Biblia en Hechos dice que el Espíritu Santo los bautizó y hablaron en otras lenguas. Sí, pero no lenguas de las que vemos hablar hoy en día. Estaban siendo bautizados con lenguas glosas, es decir, con idiomas. Y esa área la usó el Espíritu Santo para ese tiempo, en aquel momento. ¿La puede usar ahorita? Claro que la puede usar. De pronto en otro país usted sea arubiano y resulte hablando japonés y usted no supo cómo y habló las maravillas de Dios.
Eso es un bautizo para que otros se arrepientan, pero eso no significa que todo el mundo lo tiene que vivir y lo tiene que hacer. Porque Dios, cuando bautiza a la gente con el Espíritu Santo, no necesariamente la puede bautizar en lenguas humanas o idiomas, sino que la puede bautizar en el servicio, en las sanidades y milagros, en la profecía. Entonces, para que lo vayamos entendiendo y responder rápidamente esa pregunta, Pastora Rebeca, las glosas fueron un bautizo para extender el evangelio a naciones que no comprendían las lenguas hebreas. Por eso los apóstoles hablaron en esas lenguas. Las segundas lenguas son las lenguas de ángeles, las angelicales, que solo los ángeles hablan. Están en la Biblia como una suposición, una figura literaria. La tercera rama sí la podemos hablar todos, y la encontramos en Primera de Corintios 14, y son conocidas como las lenguas espirituales. Lenguas espirituales, que son las lenguas que mi espíritu, en el diseño de Dios, habla con Dios. Y la Biblia dice que son misterios. Primera de Corintios 14:3. Vamos a Primera de Corintios 14:3. Hay un capítulo adelante. Perdón, el verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ahora, cuando usted va al versículo 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Escúchenme porque esto es bien interesante. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Amén. Dice la Escritura: procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Es decir, que los dote de dones. Amén. Que los dote de dones. Dice la Escritura, verso 2: cuando ustedes hablan, y aquí en esta traducción me gusta mucho porque dice: cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce, pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando les ordena hablar de su parte, la gente sí lo entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo y a sentirse mejor y a estar alegres. Interesante. O sea, que las lenguas espirituales, Pastora Rebeca, son el idioma de nuestro espíritu con el Espíritu Santo y Dios. Ninguna otra persona lo puede entender. Y aquí quiero entrar en algo. Ahí está de pronto el apóstol Elías y los demás enseñando algo bien fuerte. Ya habíamos tocado esto en algún momento, pero no habíamos hablado de esto. Las lenguas espirituales que se convierten en idiomas copiados en las iglesias. ¿Cómo así? Bueno, les explico. Usted ve a personas que dicen Raba, Raba, Shema, Raba, Raba, Raba y Shema. Y otra habla igual, Shema, Reba, Kaya, Rama, Rema. Y otra Raba, ba. Y siempre los escucha hablar en las mismas lenguas. No quiero entrar en crítica, ni quiero ser
a alguien que amargue, pero esas personas no están realmente hablando en ese momento en lenguas. Puede ser que el Espíritu en algún momento les haya enseñado las lenguas, pero la Biblia dice algo claro. Yo hablo lo que la Biblia dice, no lo que es un concepto. Si usted tiene su concepto, lo respeto. Igual, como lo he dicho anteriormente, espero me lo respete, porque voy a hablar Biblia. La Biblia dice que el Espíritu se renueva constantemente en nuestro interior. Usted no puede manejar las mismas lenguas repetitivas todas las veces que usted ora en lenguas, porque entonces algo se volvió idiomático y no se volvió espiritual. El Espíritu habla misterios, así que los balbuceos o los podemos decir así, las paláfrasis que salen de una persona tomada por el Espíritu Santo no son iguales siempre. Hay personas que dicen estoy hablando en lenguas y reprenden siempre lo mismo, lava, 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 y ya va. Y usted se da cuenta que la persona ni siquiera está en el Espíritu, con sus ojos abiertos, de mal genio, reprendiendo a otros, hablando en lenguas, llamando la atención. Pero hablar en lenguas espirituales es un modelo de edificación personal, y de hecho quienes lo hablan a voz grande y dirigido en la iglesia no lo hacen en orden, porque la Biblia dice que el que habla en lenguas públicamente así tiene que estar con un profeta que interprete las lenguas, o tiene que él mismo interpretar sus lenguas para edificar la iglesia. Si no, el mismo apóstol Pablo dice que las puede hablar, nunca las prohibió. Ojo con esto, porque otros dicen no se debe hablar en lenguas en la iglesia. No se está prohibiendo hablar en lenguas, se está dando un orden de cómo hablarlas, y nos enseña que el que habla en lenguas, si no las interpreta, las hable bajamente en la iglesia para él y para Dios. Es como estar en una conversación donde dos gringos están hablando y usted llega tarde a entender lo que ellos están hablando. Usted va a quedar más gringo que ellos, a no ser que usted sepa inglés. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Ok? Maribel, te escucho. Amén, amén. Tocante a las lenguas, gloria a Dios. Yo tenía una vez un apóstol vino y oró por mí y yo quedé medio babuceando lengua, ¿no? Pero yo me da mucha vergüenza hacerlo delante de la gente. Un día yo estaba aquí sentada orando y yo le digo, papá, dame don de lengua, dame ese ministerio, bautízame en el Espíritu, le decía. ¿Y sabes qué? Que el Señor me trajo, me puso a hablar lo mismo que ya yo hablaba. En ese momento yo duré más de media hora hablando, adorando a Dios. Me puso a cantar en la misma lengua que ya yo otra vez había babuceado, ¿no? Sí. Y eso fue algo tan lindo, pero yo no confiaba porque yo no escucho, cuando yo hablo, no es como otra gente que se quedan haciendo como usted dice, no, sino otro tipo de lengua como si fuera un mandarín, algo así. Exacto. Yo no entiendo, yo no sé de nada. Dios modifica continuamente tus lenguas. Dios continuamente renueva, porque escúchame, el diablo sabe copiar, y hay lenguas que en la iglesia gente aprendió no por ser bautizados con el Espíritu Santo, sino porque copió el idioma lingüístico, aunque extraño, de otras personas. Incluso apóstoles y profetas y ministros que van en iglesias imponiendo la mano en la cabeza o en la barriga y les dicen, repita conmigo, sha, 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 sha. Y la persona empieza, sha, 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 sha. La persona fue enseñada, aunque en un momento espiritual
entre comillas, yo digo entre comillas, y recibió una impartición de alguien, pero ese alguien no la guió a que entrara en las aguas del Espíritu y que el Espíritu le diera su propio balbuceo, sus propias lenguas, su propia identidad. Y tenemos en las iglesias muchas personas con la copia barata. Suena fuerte, pero es verdad. Con la copia barata de lo que escucharon de otro, pero nunca han experimentado en la profundidad una manifestación espiritual de lo que son las lenguas en el Espíritu. Ay, se tenía que decir y se dijo. Pastora Rebeca. Apóstol, hay dos tipos, ¿no? Bueno, personal, yo conviví la primera vez en mi vida, recién cristiana. La primera vez estaba en Holanda, no había ningún arubiano más conmigo, solamente holandeses. Mi iglesia era de holandeses solamente. Entonces, yo estaba en la cocina y de repente mi boca comenzó a hablar conmigo y me hablaba. Mi hija, no te he dejado, no estás sola, estoy contigo. Yo digo, ahora sí, ahora con estos cristianos, ahora estoy loco también. Ahora sí, la cabeza se quedó. Cuando llamé a mi mamá espiritual, me dijo, no se siente así, es Dios que está hablando y usó tu boca. Después que me habló, me entró un gozo tan grande, apóstol, que fue algo que, y desde allí comencé a evangelizar toda la calle donde yo vivía. Pero hay otra cosa, yo vi gente orar en lengua y eran endemoniados. Wow. Tremendo. ¿Cómo? Usted está preguntando cómo. Quizás yo vi que estábamos predicando un lugar donde que estaba ministrando. Durante la administración, cada vez se interrumpía y hablaba solamente en lenguas, como si iba a profetizar y todo el mundo quieto escuchando. Sí. Y después, al final, todo el mundo estaba sobre esa mujer. Y cuando quería venir a orar conmigo, yo estaba embarazada de una de mis hijas, y mi esposo le dijo, quita tu mano. Y mi esposo dijo, ella no me entiende, estoy hablando portugués. En nombre de Cristo Jesús se manifiesta ahora. ¡Bam! La mujer cayó, comenzó a gritar y manifestó el demonio. Todo el mundo vieron allí que esa mujer no era lo que se pretendía públicamente. Tremendo. Tremendo. Sí, y tú acabas de tocar las cuartas lenguas. Son las lenguas satánicas, que son lenguas copiadas de idiomas humanos, de idiomas espirituales, o son angélicas, y a veces sus menciones, aunque son parecidas a las espirituales, traen una pesadez, traen una carga y traen un bochorno que la persona que los escucha no siente esa paz y dice, aquí hay algo que anda raro, anda torcido, anda chiribico, no anda claramente bien. Entonces, desde ese ámbito, preciosos de Dios, debemos guardarnos constantemente de este tipo de cosas. Y esas son las 4 divisiones de las lenguas. Así que cuando usted escucha a alguien, no, es que estamos hablando en lenguas angelicales, usted dígale, no, estás hablando lenguas espirituales. Las lenguas angelicales son idiomas de ángeles, no son idiomas de nosotros. Y cuando alguien se ha tomado a hablar portugués, hablar inglés, hablar algún otro idioma y nunca lo haya hablado, pues es el Espíritu Santo llevándolo a niveles de oración y de bautizo en el Espíritu. Amén. Y se llaman glosas. ¿Aprendimos? Amén. Amén, amén. Y ahora hay glosarías.
¿Cómo? Son otras palabras. Usted mencionó glosarías, que hablaste de lashon, lengua literal. Ah, ok, sí. Son las lenguas de nuestro país, de nuestra lengua. Tu lengua arubiana, mi lengua española, esas son las glosas humanas directamente que hablamos nosotros, entre nosotros. Entonces hablamos español, los ingleses hablan inglés, los franceses hablan francés, los portugueses pues hablan portugués. Pero las glosas como tal son el bautizo de cualquier idioma dentro de la postura del Espíritu que Dios permite para hablar a otros las maravillas de Dios. ¿Estamos? Ok, ¿alguna otra pregunta de lo que han visto? Oh, por ahí veo al apóstol Aymar. Bendiciones, apóstol. Un saludo, salúdenos, apóstol. Tengo más preguntas. Espera, yo tengo que ver porque hay 3 clases usted Sí. nos envió. Ok, seguimos. ¿Alguien más? Por favor, háganme preguntas. Incluso Yo quiero preguntar, apóstol, si los gnósticos, sí. ¿en qué la religión de Scientology, los Scientology, como está John Travolta adentro, están unos artistas famosos, ellos también son gnósticos? ¿A qué te refieres con los Scientologies? Explícame un poco, a ver si de pronto te entiendo, porque de pronto acá lo hemos escuchado. Aquí en Aruba se queda un navío, siempre se ven aquí, traen libros, hay mucha gente, Ah, el está barco, involucrada. que es un barco. Sí, un barco se llama Scientology, son de los que tienen, son gente millonaria, ricos está adentro, muchos artistas están adentro. Bueno, eso es una mezcla de varias religiones, ¿no? Hay reptilianos y de eso vamos a hablar. Yo espero que ustedes se conecten, ojalá Elías esté ahí, los demás, escríbanse que se conecten, porque como les digo, vamos a hablar, son varias religiones, ¿no? Hay unos que son ciencistas, que solo creen en la parte de la ciencia, como lo cree Tom Cruise y otros. Hay otros que son reptilianos, que creen en la siguiente falsa doctrina. Y hay un movimiento que se llamó los branquistas. Estos branquistas provienen de un predicador que se llamó Branham, Charles Marion Branham. Y Branham empezó siendo un general de Dios, un cristiano metido con Dios. Pero Dios lo llevó a niveles extraordinarios de unción. Hasta él resucitaba niños, resucitaba muertos vivencialmente. Cuando hablamos de vivencialmente, hablamos de que era evidente sus milagros. Un día un carro atropella a una niña y la mató instantáneamente. Él iba pasando, sencillamente fue, la vio con su cabeza sangrando, se quitó su saco, envolvió su cabeza, oró por ella y volvió el aliento de vida. Ella resucitó a pesar de tener 3 fracturas cráneoencefálicas, y milagrosamente la niña vivió y ella quedó despierta y paró la hemorragia y paró todo. William Marion Branham entra en un ego y un día dice tener una revelación donde Dios le dice que él era el último ángel del último tiempo y el último apóstol de entre todos los apóstoles escogidos por Dios. Y él tiene una revelación. Ojo aquí porque estás brava, por favor. Ojalá el apóstol Elías vi que salió o entró, no sé, porque él estaba interesado en esta parte de las sectas y religiones. Y William Marion Branham dice tener una visión donde él crea la doctrina, y es una herejía, aunque eso ya venía mucho antes de William Marion Branham,
la doctrina reptiliana. Y él dice que el fruto prohibido de Adán y Eva fue el adulterio, la fornicación, y que Eva tiene relaciones sexuales con la serpiente, y que ella, después de acostarse con la serpiente, queda impregnada del deseo sexual de la serpiente, y ella dice que le dio de comer a su marido. Es que ella practica con su esposo, y su esposo se dejó practicar cualquier especie de sexo lascívico y lujúrico, que lo llevó a él a despertarse en el ámbito del bien y del mal. Pero que hubo una semilla que quedó en el vientre de Eva, y no fue la de Adán, fue la de Caín. Escúcheme, esto es bien interesante, ¿sí? Y que Caín nace con un cuerpo humano, pero con forma de serpiente, ya que la serpiente podía caminar y que la serpiente podía moverse. Entonces que Caín nace, obvio, sin cola de serpiente, pero con cuerpo humano, ojos de serpiente, lengua bífida, y que Caín no era un hombre 100% hombre. Entonces que Caín tiene que tomar como un camuflaje de vestiduras y camuflarse para aparentar ser hombre, que obviamente ya cuando salen del Edén, Adán pues queda con el deseo sexual, vuelve y conoce a su mujer, y su mujer da luz a Abel, y que por eso viene la lucha, que los reptilianos matan al justo Abel, luego viene Set y empieza la lucha entre Set y los reptilianos, que era su medio hermano, porque no era su hermano como tal, sino su medio hermano. Y Caín extiende la tendencia reptiliana por toda la tierra, y esta se esparce en todas las regiones de la tierra. Y William Marion Branham enseñó esto, y muchos adoptaron esta enseñanza de Branham, que ya venía de otros falsos ministros hace siglos atrás, y estos que se inclinan por lo reptiliano quieren poner partes de reptil en su cuerpo. Entonces se operan la lengua, se la mandan poner bífida, se ponen tatuajes en los ojos que parezcan reptiles, se esconden y tienen símbolos reptilianos como ese ojo de Osiris que usted ve. Según muchos reptilianos lo usan, y otros tienen esa tendencia a querer ser como reptiles. Y pues se dice que las grandes sacerdotisas de la música rock, pop y satánica son reptilianas, y los reptilianos no tienen problema con unirse con otras religiones como los Illuminatis, los masones, los Nueva Era. Lo que acaba de decir la pastora Rebeca es que se me olvida el nombre de esa religión. Así se llama el barco, pero ellos tienen otro nombre. Y ellos también anhelan conquistar el mundo como hijos de Caín. Los dejé en silencio. Los dije, ¿están digiriendo? Amén, amén, amén. ¿Sabían eso o no lo sabían? Ya saben, entonces la secta de los reptilianos. ¿Listo? Viene otra, que a veces también se ve en esos barcos, pastora Rebeca, porque aquí en Cartagena también a veces llega un barco de esos. Se llaman los vampireizos o vampirésticos. Estos vampireizos creen en la mitología de lo que le pasó al conde Drácula, pero ellos no dicen que eso provino de Drácula, sino que provino de otra mitología hebrea
que lo tomaron muchos judíos en la Cábala y en el Zohar, que son libros de consejos rabínicos extrabíblicos que han querido estudiar las fuentes espirituales de todo esto. No se preocupen que dentro de 8 días voy a entrar con sectas y religiones muy fuerte y les voy a enseñar sectas judías para que usted no se deje engañar, y las sectas que hoy en día andan por ahí con raíces hebreas que ni siquiera son hebreos y tratan de judaizar a la iglesia. Pero quiero comentarles de esto es bien interesante. ¿Listo? Prepárese porque esto va a estar candela. Bueno, para que usted lo entienda, estos que creen en el vampireizo, y se les llamó vampireizo o vampireiseísmo, porque muchos lo identifican, como les digo, con la mitología nórdica del conde de Pensilvania o Transilvania, que fue nada más y nada menos que el conde Drácula, que en otros le llaman Nosferatus, ¿cierto? Desde un término latín, que la palabra Nosferatus es hombre demonio, o hombre amante a la sangre, para que usted lo tenga claro. Estos que creen esta tendencia no creyeron en esta tendencia de ahorita. Esto viene, y prepárese porque esto va a estar fuertísimo, esto viene de una leyenda judía donde Adán, antes de, ojo, de tener a Eva como mujer, tuvo una primera mujer, la cual en hebreo se llamó Lilith. Lilith. Este término de Lilith significa mujer lechuza. La palabra Lilith significaba mujer nocturna. Para los judíos también se traduce como terror nocturno. Por eso cuando usted lee en los Salmos, David decía: me guardarás del terror nocturno, refiriéndose a un demonio o a un espíritu. Pero ya voy para la historia de eso, porque los voy a dejar así. Lilith, según muchos falsos maestros judíos, fue creada con otros hombres en Génesis 1, hombres que fueron creados por palabra. Ellos interpretan que en los versos de Génesis 1 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y ellos dicen que esos hombres fueron creados por palabra, que esos hombres, Dios dijo: háganse hombres, y los hombres fueron hechos por palabra, que esos hombres que fueron hechos por palabra tenían alma, mas no tenían espíritu. Dentro de esos estaba Lilith, pero Lilith, pues al parecer, entre comillas, como que tenía la virtud de poder volar con el viento, por eso andaba en el Edén. Miren la historia tan loca. Entonces Dios crea a nuestro amigo Adán, lo crea a imagen y semejanza de Dios. Habían otros hombres creados no a imagen y semejanza, sino por la palabra de Dios. Y eso está en Génesis 1, donde se dice: y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, ¿cierto? Y les dijo que creced, juzgad la tierra y multiplicaos en ella. Luego, en Génesis 2, viene la creación del hombre modelo a perfección de Dios, que es Adán. Y Dios toma polvo y crea el diseñito y lo dibuja y lo toma y le pone espíritu, le pone alma, nefesh, y le pone vida, zoe en griego, ¿sí? O ruach en hebreo. Entonces, este hombre Adán, pues se quería juntar con su esposa Lilith. Al parecer tenían relaciones íntimas, pero Adán se sentía vacío porque Lilith no era una mujer hecha de espíritu. Ella era
de palabra, es decir, tenía alma, tenía un cuerpo muy sensual, pero no tenía espíritu. Mire esto. Entonces Lilith se juntaba con Adán, pero sexualmente también salía a la tierra y se juntaba con otros hombres. Entonces, cuando ella quiso volver a el Edén, Dios el Padre se enoja con ella por la infidelidad y la despoja de el Edén. Ella en su rebelión se quita la vida, y el castigo por quitarse la vida es que ella se convierte en un demonio en forma, esto es fuerte, esto es gracioso, en forma de lechuza, y empezaba a volar como un pájaro siguiendo a Adán. Cuando Dios crea a Eva, supuestamente Lilith se confagina con la serpiente para que Eva salga del Edén, y Lilith siempre ha anhelado tener nuevamente su puesto como mujer de Adán, y se le conoce en muchos mitos como la mujer extranjera o la diosa del cielo, Ashtarot. Uy, ¿por qué? Porque cuando ella muere o se quita la vida, Dios la reprende, ella se convierte en un demonio parecido a los Nefilín, y ella adopta el cuerpo de una mujer muy sensual, pero con alas, y vuela hasta el cielo y se convierte en la diosa de los demonios del cielo. Y muchas culturas llamaron a este demonio Ashtarot, Ashtoret, la diosa de los cielos, y le llaman Diana, Isis, en otros le llaman Osiris, y que ella se convierte en Diana, o también para muchos fue Semiramis. Y que Lilith se convierte en un demonio que priva a los hombres y los hace sentir tener relaciones sexuales con ella. Y esto es llamado en el griego incubo y luego sucubo o sucubo. Y luego que esta mujer se convierte en demonio, ella visita a los hombres y les chupa la sangre, les deja morados o los absorbe. Ya voy para allá, Maribel. O los absorbe sexualmente y los lleva a la masturbación en sueños. Y este ser que nombran muchos rabinos, falsos maestros, se convierte en el mito del vampirismo. Voy para allá. Luego se dice que lo mismo le pasó a un hombre de pasados siglos que amaba a su mujer, que hizo un pacto con Satanás para que Satanás le diera vida eterna porque su mujer estaba enferma. Entonces Satanás le dice que le muerda el cuello, y usted ya sabe la historia de Drácula. Entonces Drácula se convierte en un demonio que sobrevive con la sangre de los inocentes para que él tuviera vida y que fuera eterno, aunque su mujer no fue eterna porque murió. Entonces esto se convierte en una doctrina. Tanto los que caminan con Lilith y creen que pueden volar y hacerse búhos y hacerse todo eso, que luego quiero llevarlos aquí. Esta mitología se convierte en lo que usted y yo llamamos como la magia blanca, no la magia negra, porque cada tipo de magia tiene un mito. Se convierte en la magia blanca. Esto es fuerte. No se me desconecte, porque aquí lo voy a llevar a la Biblia. Esto puede parecer fábulas, pero es necesario que usted aprenda esto, porque teológicamente estas doctrinas están camufladas en el mundo, y los brujos y hechiceros usan este tipo de mitos y de magias. Y cuando una persona es atribulada por brujos y hechiceros, hay hombres que dicen que los chupan, que los van secando, que los privan. En Venezuela, el indio Guataipuro, el negro Felipe, la María Leoncia, privan a los hombres, los llevan a tener supuestamente relaciones sexuales, pero estos son demonios. Lo que les acabo de decir son mitos
que convirtieron en una realidad judía y luego las tomaron en otras culturas y los llevaron y se convirtieron incluso en sectas hasta el día de hoy. Y ojo, porque aquí los voy a sacudir. Hay hombres que en esos cruceros, pastora Rebeca y hermanos, son vampiristas, y estos vampiristas pagan dinero para que a nivel mundial los satanistas sacrifiquen bebés, asesinen niños o les saquen la sangre, la pulvericen, la mezclan con café o Coca-Cola y a esto le llaman adenocrono, que según ellos es la fuente para no envejecer. ¿Lo ha escuchado? Sí, sí. ¿Y eso va en la crema entonces o lo beban? Lo compran específicamente para ellos, lo beben, lo toman y a veces hasta piden en polvo porque es la sangre coagulada de los niños muertos y la compran, negocian. Eso está en el mercado negro hasta el día de hoy y los dueños de eso son esa secta que incluso está impulsada por los Illuminati, los satánicos, y hasta en los gobiernos mundiales se ve. Hay denuncias de esto. Aposta, eso también fue recientemente yo vi que estaba hablando de McDonald's, estaban también, hay gente que descubrieron que hay, ¿cómo se dicen? Los fetos de los bebés. Entonces hay uñas pequeñitos, hay los fetos, porque los chinos parece que ellos hacen esas cosas que usted está diciendo aquí y lo venden en el mercado. El mercado es muy grande y los artistas usan mucho esto aquí que usted dice que se llama Corona. ¿cómo? Adenocrono. Sí, para no quedar viejo. Sí, el adenocrono. Entonces, ese adenocrono que lo venden en los mercados negros. Y la secta, preciosos de Dios, de los vampiristas está hasta el día de hoy. Incluso pastores todavía predican acerca de esto. Pero no, pastor, ¿cómo? Sí, lo predican, pero desde otro punto de vista. Ellos le llaman a los demonios, se me olvida, los incubos y sucubos, que son demonios que privan la gente y las llevan a tener esas sensaciones de deseo sexual. Y siempre ha habido una controversia porque la Biblia dice que los demonios no tienen sexo, son espíritus, que ellos no pueden crear ni procrear, que tendrían que materializarse. Entonces, ¿qué usan? El deseo de la persona y su mentalidad. Aunque lo que les he comentado anteriormente son mitos y leyendas hebreas, judías, que muchos tomaron como doctrina. La Biblia nos dice que no creamos a estas fábulas, que son fábulas demoníacas, y que sepamos que todo esto que ustedes ven son demonios. Entonces, cuando la pastora Rebeca me hace esta pregunta, yo les comento, en eso que tú ves que son ciencistas, hay de muchas religiones, masones, illuminatis, reptilianos, templarios, nueva era, todos se unen. ¿Por qué? Porque los ciencistas y todas estas sectas buscan que llegue el ser supremo para que los dirija a todos, el anticristo. Entonces, cuando tú miras, esas personas siempre tienen magias o lo que nosotros llamamos las logias. Las logias, este término es las logias, son grupos secretos con alto grado de satanismo o de creencias en este tipo de cosas,
y entre ellos mismos tienen sus rituales y tienen todo. Por eso se llama sectas. Y ojo, las sectas tienen un líder doctrinal y tienen un líder carismático. El líder carismático es el que atrae las masas y las gana de manera fingida, con palabras fingidas, con palabras tiernas y con gente en amor. Y el líder doctrinal es el que los lleva a creer en todo este tipo de cosas y los insta a alejarse del verdadero camino y a hacer pactos con Satanás, a caer en todas las razas de creencias demoníacas y fábulas demoníacas. Dentro de 8 días espero ya tener mejor este sistema arreglado, incluso poder mostrar a ustedes diapositivas de los Illuminatis, de los masones, y incluso decirles que desafortunadamente dentro de la misma iglesia hay Illuminatis, masones, hay templarios, hasta ministros con tendencia reptiliana, internos y camuflados en la iglesia. Por eso la Biblia dice que antes de su venida vendrá la Amén, amén, amén. Amén, amén, apóstol. Apóstol, sobre usted habló sobre las sectas secretas, ¿no? Hay las sectas secretas de los élites y los masónicos y todo, ¿no? Aquí en Aruba, y yo sé que está allí también, hay médicos que están en estas sectas que ellos sacrifican cada Hola. mes un mano, un pie o un ojo, algo de una persona. Dice la persona, usted tiene tal cosa, pero ellos en realidad sacrifican. ¿Y qué pasa? Esto estoy dando información muy secreto. sí, Aquí, y yo sé que están allí también, ¿qué pasa? Muchas veces la gente muere, pero ellos están sacrificando. Yo conocí personalmente, y ella predicó en Estados Unidos en una convicción grande de mujeres, que ella era enfermera, lo drogaron y lo llevaron para sacrificar, y eran médicos de alto nivel, son, ¿cómo se dice? Son cirujanos y todo eso. Hay todos allí son. Entonces, estas sectas, como usted está diciendo aquí, son sectas secretas y están allí. sí, ellos están y hay que reconocerlo, incluso están camuflados No dentro de la escucho, iglesia. ¿Sí me no se puede oyes? escuchar, Hola, no, ¿no me oyes? Hola, hola, hola. no se escucha, apóstol. Ya voy a mirar. Espérame un momentico. Vengo aquí. ¿Me escuchan ahora sí? Hola, hola. Sí, Sí, ahora sí, sí, Ok. ahora sí. Sí, les venía diciendo que estas sectas están dentro de la iglesia, son gnósticos, muchos de ellos son gnósticos porque toda secta proviene del gnosticismo, de querer un conocimiento más allá del que deben tener, y ellos anhelan ser dioses en la tierra. De hecho, muchos que tienen esta tendencia, que yo después se las mostraré entre 8 días, a lo Illuminati, a lo masónico, a lo tergiversado, ellos
no aceptan al Jesús Dios. Y ojo, quiero que usted anote esto y se aprenda esto. Toda secta reconoce a Jesús como el Jesús Hijo de Dios, el Jesús profeta, el Jesús sanador, el Jesús maravilloso, el Jesús poderoso, pero no aceptan al Jesús Dios. Y quiero que usted tome esto porque dentro de 8 días vamos a hablar, y lo voy a dejar desde ya para que usted, por favor, invite al que quiera, Pastora Rebeca y demás alumnos. Dentro de 8 días tendremos una masterclass. Por favor, conéctese tempranito y les pido dentro de 8 días que me regalen 15, 20 minutos de más. Yo creo que ya voy a estar bien de salud y en el nombre de Jesús ya voy a estar al día. ¿Sí? ¿Por qué vamos a tener una masterclass? Porque vamos a hablar, y por favor voy a hacer el flyer, se los voy a enviar también al grupo para que usted lo mande. La clase por segunda vez o tercera vez va a estar abierta. No vamos a ser duros con nadie, pero para que las personas que quieran estudiar vean, vamos a tener una masterclass donde voy a hablar de las sectas y vamos a hablar de nada más y nada menos que de la secta que sigue al Corán. ¿Cómo se llama? A ver, si ustedes son bien juiciosos. El Islam, ¿no? El Islam, muy bien. Vamos a hablar del islamismo. Vamos a hablar de Gaza. ¿Sabían ustedes que Palestina o el Estado palestino y Gaza es filistea? O sea que Palestina y Gaza son los filisteos, los amorreos y toda la marca de los árabes que fueron y han sido enemigos completos de Israel. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a hablar de la secta del islamismo, vamos a hablar de la Rosacruz. Voy a exponer aquí la Rosacruz, la secta de la Rosacruz. Vamos a estar hablando de el Kabbalah, la secta del Kabbalah. Vamos a estar hablando también del cristianismo progresista y vamos a estar hablando un poco de sectas y religiones a profundidad. Como yo les dije, una cosa es la eriosología y otra cosa es la profundidad que vamos a tener. Vamos a hablar un poco de las sectas o de los movimientos que se están camuflando de manera, podemos decir así, de manera muy, ¿cómo se puede decir esto? De manera Hostil, como dice. muy, ¿cómo? Diga otra vez. Espérate, de manera muy escabulliza, o no sé cómo le dicen allá, cuando se escabulle Muy muy sutil. sigilosamente, gracias, de manera sigilosa. Vamos a estar hablando de el punto de lo que es el sigilo. Vamos a estar hablando de otras sectas muy fuertes como lo es hay otra que el tecnolismo. ¿Qué es eso? No sé si usted lo ha escuchado, pero ahora el tecnolismo ha entrado a las iglesias. ¿Cuántos han escuchado hablar de la IA? ¿Alguien sabe qué es la IA? Ah, sí. Pero no sabía que era religión ya. Sí, ya es una religión. Lo que pasa es que toda religión es aquello que crea una manera para que el hombre sea feliz, se acerque a Dios o tenga una dinastía de acercarse a Dios. Ah, sí, ya vi que tienen una IA que da
que está como guiando un pueblo, la iglesia ya. Así es. Exacto. Verdad. Se llama esa secta que ahora entró en la iglesia, se llama tecnolismo. Entonces vamos a suponer que el pastor David no puede dictarles clase. Entonces él activa una IA que va a salir con el rostro de él, con todo como el chat GPT, les va a predicar, les va a enseñar y les va a dar hologramas y les va a transmitir todo y los va a guiar hacia el camino de la iglesia. Ya hubo el primer culto con inteligencia artificial en Alemania. Ya hay un Jesús, ya hay un Jesús con inteligencia artificial, ¿no? Entonces usted puede coger ese Jesús y preguntarle todo y él le da respuestas de todo. Hoy en día el ChatGPT, todo lo que se tiene con IA se puede revelar, y hay gente que le pregunta a la inteligencia artificial la profundidad de todo lo que se pueda hacer dentro del movimiento, y esto es fuertísimo, hermanos, satanista, gnóstico, Rosacruz y todo. Y hay personas que, como no son tan aceptadas rápidamente en esas sectas por el dinero o por convicciones propias de esas logias, se vuelven seguidores de esas sectas por medio de la inteligencia artificial. Los dejé mudos. Apóstol, yo quiero una aclaración sobre religiones y sectas, porque yo aprendí que religiones hay católicos y hay muchas líneas católicos dentro de la religión. Como musulmán, ¿no? También hay muchas líneas. Sectas son pentecostales. Hay protestante, es una religión, pero ya pentecostales son sectas. Eso yo aprendí en Holanda. Entonces, ahora yo quiero que usted me explique bien, que usted define todos son sectas. Ok. Secta, todo aquello que usa el conocimiento de una religión o una base religiosa para manipular, para camuflar y para tener una organización donde, usando las bases sólidas de lo que es la religión, se lucren a sí mismos, saquen una ventaja y manipulen frenéticamente a las personas. Por eso toda secta usa bases de manipulación religiosa. O sea que una secta es una organización que usa la religión para manipular y sacar ventaja de su manipulación, para provecho propio, para hacer daño a otros o para tener el poder. Una religión es el método humanista que crea el hombre para acercarse a Dios, o para pretender ser Dios, o para buscar la creencia de su fe en su propio sentido. Por eso hay fe buena y fe mala. Explico. Una religión es el método que el hombre usa para acercarse a Dios. Entonces, me vuelvo católico. ¿Cuál es el método para acercarme a Dios en el catolicismo? Creer en los santos, en los Ese es muñecos. uno, pero también se cree en Jesús, en la Virgen María, se Ajá. indulgencias, se hacen obras de nuestros, ¿qué más podemos Tu decir? rosario. Penitencias, me subo a Monserrate o el monte con los frijoles, ¿cierto? Entonces tengo una metodología para acercarme a Dios. Bueno, vamos a hablar, los Hare Krishna es una religión. ¿Por qué se le considera una religión? Que es un método para acercarse a los dioses, o a ser Dios, o acercarse a una metodología donde pueda lograr ser Dios o creer en un Dios, ya que hay muchísimos dioses. Entonces, por eso se les llama religiones monoteístas, panteístas, bueno, se me fue el otro nombre, monoteístas,
Bueno, hay otros que creen en varios dioses y hay otros que se llaman teístas, que creen en un solo Dios, como los judíos. Entonces, toda religión es el método para un acercamiento a Dios o para buscar ser superior en el mundo espiritual. Las sectas usan esto para que ellos se vuelvan poseedores de la creencia de las personas y ellos tengan el control de todo. Las religiones buscan adorar a una deidad. Las sectas usan las deidades para ser adorados ellos mismos. Creo que es la mejor explicación que les puedo dar en esta noche. Entonces, ¿qué somos nosotros los pentecostales? Ok, ¿Cesta? voy para allá. Ya que yo les había hablado que íbamos a llegar a ese punto, por eso les digo, terminaré ya con sectas, religiones y heresiología el próximo martes y vamos a entrar a historia del cristianismo. Los pentecostales, los metodistas, los bautistas, los carismáticos son ramas, perdón. Perdónenme un momentico, voy a seguir dictándoles, pero voy a seguir dictándoles de pie, ¿sí? Para no. Pero ya corte, usted dijo que era hasta No, la no, 15. tranquilos, no se preocupen. No es que iba a cortar, es que no podía estar sentado. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ok, voy a caminar, por eso voy a estar aquí caminando. Ok, entonces, para que ustedes lo entiendan, los pentecostales, los carismáticos, los bautistas son ramas del cristianismo. Y estas ramas del cristianismo son subdivididas por creencias minoritarias y otros son divididos por, se les llama conceptos dentro de la misma ramificación cristiana. Lo explico. El cristianismo primitivo nace ¿en dónde? En Jerusalén. Luego, en Antioquía nace el catolicismo, con un hombre llamado Ignacio de Antioquía, que nunca buscó la iglesia católica, él siempre fue seguidor de Cristo. El catolicismo lo adopta la iglesia de Roma, que se dejó seducir en algún momento por la política y por la imposición de lo que ustedes conocen como nada más y nada menos que el emperador. Y usted lo conoce porque él hizo un concilio en Nicea y este emperador fue Constantino. Por eso se dice que el catolicismo nació con Constantino. ¿Por qué? Porque el verdadero catolicismo nunca se basó en tener dioses. De hecho, el verdadero catolicismo nació con un discípulo de Juan llamado Ignacio de Antioquía, que escribe. Pastor, casi no se oye. ¿Sí me oyes? Se oye muy lejos. ¿Ya me oyen bien? Hola, hola. Espérate. Ya me acerco aquí. Ya me tienen que escuchar mejor. Eso. Ok. Ahí sigo bien, en esa buena postura. Entonces, Ignacio de Antioquía escribe que la iglesia es universal. ¿Por qué la escribió así? Porque él estaba peleando contra una secta de judíos que querían que la iglesia en Roma se volviera 100% católica. Hola, hola. ¿Ya me escucha mejor? Sí. Ok, gracias. Entonces, ellos querían que la iglesia se volviera judía. Y Ignacio dice, no señores, la iglesia no es judía, la iglesia de Cristo es universal y Cristo está para todo hombre. Entonces, en una carta llamada Esmirniotas, la carta a los Esmirniotas, él, Ignacio de Antioquía, escribe que la iglesia es universal. Y entonces, cuando Constantino toma el poder
y dice que Jesús se les revela en una cruz. Él dice, la iglesia será universal y la iglesia se convertirá en universal, llevada desde Roma hasta lo último de la tierra. Y de ahí nace el catolicismo romano. Pero el verdadero catolicismo no fue romano. El verdadero catolicismo nació en Antioquía. De ahí se desprendieron otros puntos. Habían cristianos primitivos que dijeron, no, esto no es así, no podemos adorar dioses, y se apartan de esa iglesia romana. Se les llamó a estos los ortodoxos. Luego de esos ortodoxos nace otra iglesia, que fue la iglesia de Etiopía, la iglesia de los africanos, donde ellos creían en Cristo pero tampoco seguían ídolos, y eso vino trayendo evolución tras evolución. Pasados muchos siglos, hubo un hombre que se llamó Juan Hus, que él se dio cuenta que la iglesia católica romana se había pervertido y había adulterado todo, y Juan Hus quiso limpiar. Entonces Juan Hus hace unas actas donde se da cuenta bíblicamente que la iglesia había sido perversa. Entonces, esto es fuerte, la iglesia lo mata y él deja una profecía donde vendría un mover de un hombre que sacudiría a la iglesia católica y sería como un cisne que no podría ser detenido. ¿De quién estamos hablando? De Martín Lutero. Entonces, Lutero trae una reforma, pero mientras Lutero trajo una reforma en Alemania, aquí en España hubieron dos hombres que trajeron la reforma. ¿Quiénes fueron? Cipriano y Casiodoro. Ellos traducen la Reina Valera. Luego, en Estados Unidos, los ingleses tuvieron un reformador que fue King James, que de ahí proviene la Biblia del Rey Jacobo, una traducción, y todos ellos se reformaron. Entonces nacen los movimientos cristianos, y voy a dar el nombre, cristianos reformados o también cristianos protestantes. Dentro de esos, muchos seguían la tendencia de que el Espíritu Santo había cesado sus milagros, sus sanidades, y que había cesado la palabra profética, el don profético y el apostolado. Estos que tomaron esta tendencia se llamaron reformados y se les dio el nombre de bautistas. Pero estos tenían un líder que en algún momento fue un líder que tuvo unos puntos impresionantes sobre la salvación y la vida eterna, y este hombre que fue el líder de ellos, que instó a que todos siguieran eso, que fue un gran teólogo, se llamó Juan Calvino. Después de la muerte de Juan Calvino, uno de sus alumnos siguió estudiando y dijo, no estoy tan de acuerdo en los puntos de Calvino, entonces voy a hacer un estudio más profundo. Y él, al hacer el estudio más profundo, contradijo ciertos puntos de Calvino. Y él dijo, sí, la salvación se puede perder y todo esto, el Espíritu Santo se sigue moviendo, no estoy de acuerdo que se haya cerrado el canon y esto. Y nacen los arminianos por medio de un hombre que se llamó Jacobo Arminio, que en algún momento fue discípulo de Juan Calvino, pero no estuvo de acuerdo. Al no estar de acuerdo, pues sencillamente él puso su tesis y fue acusado, pero él fue librado porque dijeron, no, tienen puntos ciertos. Y entonces entró el debate entre los calvinistas y los arminianistas. Entonces los calvinistas se mantuvieron ahí, y de ahí vienen ramificaciones cristianas que son sanas. Usted dirá, no, no son sanas porque no dejan mover al Espíritu Santo. No, ellos creen que el Espíritu Santo hace la obra, pero que ya no la hace como la hacía en el libro de los Hechos. Entonces usted no puede decir que un bautista es una falsa doctrina, o que un presbiteriano es una falsa doctrina.
Por ejemplo, los presbiterianos, hay unos que creen que el Espíritu Santo se mueve, otros que no. Pero solo estoy dando un resumen, porque es lo que vamos a ver cuando veamos la historia del cristianismo o eclesiología. Entonces, ellos dicen, los presbiterianos, que en unos dicen que el Espíritu Santo se mueve, otros dicen que no. Otros dicen que los niños se pueden bautizar, otros dicen que no, que el bautizo de los niños no es cristiano. Otros decían que sí, porque escrito está que cuando el pueblo de Israel pasó debajo de la nube, todos fueron bautizados. Entonces eran conceptos de teología básica que no afectaban en nada. Entonces, esto es muy fuerte. De ahí vinieron otras ramas que se llamaron los metodistas. Los metodistas creían que por medio de métodos de evangelización, enseñanzas de evangelización, la gente podría obtener a Cristo. Luego vinieron los carismáticos. Ellos creían que buscando a Dios, hablando en lenguas y trayendo un impulso de avivamiento a la gente, ellos podrían llegar. Otros se fueron hacia el lado de los arminianistas, que el Espíritu Santo se mueve, la salvación se pierde, y entonces ellos promulgan ser continuistas pasivos. Esos continuistas pasivos tomaron también algo llamado el movimiento de fe y empezaron a creer en que el Espíritu Santo seguía haciendo milagros, obras, y que seguía haciendo la obra. Y ellos siguieron avanzando y siguieron creyendo. Y de ahí nace el movimiento metodista, el movimiento anglicano, y con el pasar de los siglos, por allá en el 1500, se nacen los primeros pentecostales. Y tranquilo que les estoy dando una introducción. Los primeros pentecostales nacen hace como 500 años, amados. Sí, no es tan anciano el movimiento pentecostal. Los primeros pentecostales eran muy prudentes en el hablar en lenguas y en tener una manifestación. Esos primeros pentecostales nacen en una iglesia llamada Iglesia de Dios de la Profecía en Estados Unidos. Luego, pasado un tiempo, un hombre moreno que estudiaba en una universidad, aunque había racismo, le ponían su pupitre afuera. Él va porque hay un profesor de teología que decía que el Espíritu Santo seguía hablando en lenguas, en idiomas, y bautizando a la gente en el Espíritu. Entonces, este hombre va y escucha a ese profesor. Una tarde, ese profesor está hablando del Espíritu Santo y varios de sus alumnos manifiestan ser tomados en diferentes idiomas, balbuceos, y incluso idiomas, ¿cómo es que se llama esto? Idiomas glosos, es decir, idiomas humanos, y otros en idiomas espirituales. Este profesor que enseñó esto se llamaba Charles Fox Farman. Este hombre, Charles Fox Farman, al enseñar esto, instó a que su alumno moreno se fuera con esa hambre del Espíritu Santo, sanidades y milagros. Este hombre tenía una iglesia en un lugar llamado Azusa, en una calle. Ya más o menos usted está pensando hacia dónde voy. Ese hombre, ese alumno negrito, se llamaba William Seymour, y de ahí nace el movimiento pentecostal de aquel momento. Y ese movimiento pentecostal fue el primer avivamiento, llamado el avivamiento de la calle Azusa. Entonces, esto es bien interesante. Mientras eso pasaba ahí, otros hombres que habían estudiado con William Charles Fox Farman, entonces empezaron a estudiar sobre el Espíritu Santo y empezaron a abrir obras. Y la primera obra, basada en el avivamiento de la calle Azusa, porque ellos iban a mirar lo que pasaba en la calle Azusa, ellos también tuvieron hambre. Ese primer movimiento que se abre de esa universidad donde vino el Espíritu Santo y tomó a varios, se llamó Asambleas de Dios, porque fue un grupo de hombres que hicieron una asamblea, abrieron una obra y dijeron: el Espíritu Santo se sigue moviendo.
Y de ahí viene el movimiento de las asambleas de Dios. Y ese movimiento pentecostal se regó por todo Estados Unidos, por Inglaterra, por Gales, y hubieron grandes expositores. Macpherson, un evangelista, que de ahí nace la cuadrangular. De ahí vino también otro avivamiento en Gales, que fue con Evan Roberts. Luego vinieron otros movimientos. Esto corre hasta República Dominicana. Y en República Dominicana, este movimiento se mete entre los hombres morenos de raza morena, y estos se vuelven más radicales. Y ellos dicen, sí, el Espíritu Santo se mueve, pero entonces vamos a traer también un poco de ortodoncismo sobre el comportamiento. La mujer no usará maquillaje, la mujer usará falda, la mujer se va a vestir así, los hombres tendrán que usar corbata, tendrán que usar camisa, y adoptan el movimiento presbiteriano de los presbiterianos que no creían en el Espíritu Santo, pero que eran muy ortodoxos. Lo adoptan con el movimiento del Espíritu Santo y nace lo que se llamó el pentecostalismo ortodoxo. Y ellos creían en que el tocar tambor, guacharaca, y en que el hablar fuertemente en lenguas, tener cultos de movimiento donde la gente fuera tomada en la danza del Espíritu. Y aquí es otra fuerte. La danza del Espíritu no existe, no es bíblica. Y yo soy pentecostal, pero lo he estudiado por años. La danza en el Espíritu no existe. No, pero es que el Espíritu Santo me tomó y yo dancé. Espérame un momento. Es la danza de tu cuerpo tomado por la dirección del Espíritu Santo. Pero tú no danzas en el Espíritu, porque el que danza es tu cuerpo. Como les dije, son malos conceptos. Y muchos dicen que la danza en el Espíritu fue la danza de David. No, David dice que dio en hebreo un halal, que significa una alabanza extravagante y ordinaria a la vista de los hombres, pero que ante Dios fue un halal. La palabra halal es extraordinaria, haciéndose olvidar de todo, al punto que sus vestidos reales salieron de su cuerpo y quedó en calzoncillos. Y Mical lo criticó, y por eso le dijo: el rey se ha por debajeado como si fuera una ramera. Esa es la palabra original. Y se ha rebajado como una ramera. Y el rey dice: pues por causa de Dios me haré más vil. Es lo que usted canta a veces, por causa de él, pero la palabra no es más vil, porque la palabra vil pues tiene varias traducciones. La palabra hebrea es: por causa de Dios me rebajaré a tus ojos y a los ojos de los demás. Así que la danza en el Espíritu no existe. Existe la danza en conciencia. David en ningún momento pierde la conciencia, ni fue tomado, porque en aquel momento ni siquiera había venido el Espíritu Santo dentro. Él adoró y alabó con todas sus fuerzas. Brincó tanto que se le olvidó si lo criticaban o no. Lo hizo para Dios. Entonces, este movimiento pentecostal ortodoxo creía que la danza en el Espíritu era gritar, balbucear, hacer como animales y dar vueltas descoordinadas y traer un desorden. Esto fue mal interpretado. Entonces se reúnen varios grupos de varios hombres un poco más celosos en esto, que creían en ese momento, pero decían: no tenemos que dejarlo desbordar tanto. Y nacen movimientos que después les explicaré, como el movimiento misionero mundial. Nacieron movimientos como movimiento evangelístico mundial. No es el movimiento misionero, sino MBM, movimiento visionario mundial. También las 13, movimiento misionero mundial. Y nacieron cantidad de movimientos pentecostales aferrados a eso, que hasta el día de hoy pues son muy criticados por su ortodoncismo y por su manera de proceder de manera como tan legalista, porque mezclaron legalismo con el mover del Espíritu Santo. Nace lo que fue el segundo pentecostalismo. El primer pentecostalismo nace en Estados Unidos, que es el pentecostalismo genuino,
que nace con Iglesia de Dios, nace con las Asambleas de Dios y luego se extiende a otros lugares. Luego el segundo pentecostalismo es el pentecostalismo legalista o ortodoxo, dirigido por movimientos como el Movimiento Misionero Mundial, que es muy fuerte en Perú, en República Dominicana y otros movimientos. También viene el movimiento pentecostal extremista o completamente ortodoxo, que de ahí es donde viene sectas como la Luz del Mundo en México, que se fueron a los extremos y ya la mujer tenía que usar velo, completamente tapada, parecían más judíos o islámicos, y eso también fue en Costa Rica, República Dominicana y los países tropicales. Sobre el año 90, 1988 o 1989, Dios le da una revelación a un hombre en Costa Rica y a otro en Estados Unidos y a otro en otro lugar, que el movimiento apostólico y profético tenía que resurgir para traer una renovación. Y no es malo. Este movimiento que nace en Costa Rica con Ronnie Chávez, que nace en Estados Unidos con el movimiento de los grandes evangelistas o evangelistas que estaban en aquel momento, se convirtió en el movimiento profético y apostólico de los últimos 100 o 50 años, que es conocido como el neopentecostalismo, que es la rama donde los profetas y apóstoles resurgen, pero donde hay ciertos parámetros que se salieron del orden bíblico, como el pactar, como que el apóstol es la máxima autoridad de la iglesia y se trajo una manipulación. Y esta nueva rama llamada hasta hoy el neopentecostalismo es verdaderamente tomado en muchos lugares como un movimiento unitario, que después les hablaré de esto, pero realmente el movimiento pentecostal debe ser el primero, donde nacieron las asambleas de Dios, donde nació Iglesia de Dios, que esto se los voy a explicar, tranquilos, se los voy a explicar a la luz de la historia y a la luz de la Biblia también, porque cada rama cristiana tiene su credo y tiene su, podemos decirlo así, tiene su base bíblica. Entonces, no es que son religiones, son movimientos cristianos, no son religiones, porque el cristianismo es una sola religión, aunque tiene muchas ramificaciones. Los carismáticos nacen del movimiento también, cuando se acuerdan que empezó el pentecostalismo. Antes de eso habían hombres que creían que llevando comida, pan, ayuda y trayendo el bautizo del Espíritu Santo y el orar por enfermos, también podía que la gente llegara a los pies de Cristo, y nace el movimiento carismático. Por eso hay iglesias carismáticas. Entonces, pasado el tiempo, hace unos 70 años, nace un movimiento de teólogos que toman todo el punto de lo que fueron las ramas cristianas, buscan las más sanas, sin renunciar a creer que el Espíritu Santo se pueda mover, sin renunciar a los dones, y traen todo de manera central. Ese pentecostalismo se llamó pentecostalismo centralista. Viene con un hombre llamado, para mí, un gran hombre y maestro, David Wilkerson. Viene con un evangelista que usted puede ver la película de La Cruz y el Puñal. Este hombre evangelista se llama Nicky Cruz. Y viene un movimiento de hombres que son pentecostales sanos, pero que ellos creen en un centralismo y no se desbordaron, se mantuvieron sanos, no se desviaron. Eso, perdón, ¿está refiriendo a David Wilkerson? David Wilkerson. Sí, de Teen Challenge. Yo trabajé con ellos. Sí, David Wilkerson fue uno de los hombres más sanos en la parte pentecostal y carismática. David Wilkerson, ¿ven? El profeta, que muchos le llamaron el profeta David Wilkerson. ¿Sí? Nicky Cruz, La Cruz y el Puñal, Josué Irión, movimientos que tenían diferencias en conceptos,
pero que siempre se mantuvieron centralistas. En ese movimiento se creyó en un pentecostalismo sano y volver a traer la esencia del pentecostalismo. Y nace un nuevo movimiento llamado el pentecostalismo centralista. Ese pentecostalismo centralista despierta una rama de ministros que creen en los profetas, en los apóstoles, pero de manera sana, que creen en el evangelio de manera sana y que creen en volver a traer el orden de el movimiento del Espíritu Santo de manera sana. Después de ese movimiento se levantaron teólogos que llevan unos 25 años, otros 50, y dentro de ese movimiento me encuentro yo. Si usted me pregunta qué me considero un pentecostal centralista o un pentecostal sano con verdades bíblicas, y creo en ese movimiento. Para mí es como el pentecostalismo primitivo, donde creemos que el Espíritu Santo se mueve, que existen las lenguas, que existen los profetas, los apóstoles, los maestros, los 5 ministerios, pero que creemos que no son para estafar, no son para manipular. Creemos en que el Espíritu Santo transforma a una persona desde su interior. No creemos que la vestidura en una persona sea la que incurre en su salvación, pero creemos que cuando Dios salva, enseña a alguien a vestir, enseña a alguien a hablar, enseña a alguien a caminar, y creemos en una teología 100% sana y 100% limpia, y respetamos el concepto de otros, pero somos aferrados a la Biblia. Y ese es el pentecostalismo que muchos llaman el continuismo prudente. Yo lo llamo pentecostalismo centralista. Y bueno, esa fue la introducción a lo que será la historia del cristianismo. Y les dije que iba a terminar temprano, pero el Espíritu Santo me tomó y bueno, no he tenido dolor. Se notó. Y pude darles una buena clase. Los escucho. Pastor, una pregunta. ¿Los carismáticos son católicos 100%? No, estás malinterpretando algo. Voy para allá. Los carismáticos no son católicos 100%. El catolicismo también tiene ramas, como el cristianismo. Y lo que tú me estás diciendo es el catolicismo carismático, es diferente. El catolicismo carismático cree en ramificaciones. Muchos de ellos no creen en los santos ni en las imágenes. Aquí en Colombia hay un movimiento de esos que se llama el Minuto de Dios. Ellos son padres, son curas, son sacerdotes, aunque no creen en los santos ni en los movimientos de estatuas. Ellos manejan las cruces. Otros, ya voy para allá, mi pastora Rebeca. Otros se vuelven marianistas o carismáticos marianistas. Entonces ellos creen en la diosidencia de María y creen que la misma Virgen María los bautiza en lenguas, y son carismáticos marianistas. Y el término carismático significa quien tiene carisma, quien da a otro misericordia. Entonces, en el catolicismo hay más de 20 ramas carismáticas, pero en el cristianismo hay 2 ramas carismáticas: carismático reformado y carismático pentecostal. Por eso usted conoce iglesias aquí en Colombia como la Misión Carismática Internacional, que significa que Dios envió a la iglesia a tener una misión de ayudar y llevar carisma. La palabra carisma significa dones o significa misericordia. Entonces, Maribel, espero lo hayas entendido y prepárense porque esa clase les va a aclarar muchas cosas. Ok, pastora Rebeca. Apóstol, yo quería preguntarte, ¿y los euconémicos? ¿Los qué? ¿Cómo son? Los... Ecunímicos. Estoy tratando de traducirlo. Euconémicos. Ecuménicos. Sí. Los ecuménicos son una secta que, bueno, al final se convertirá en una religión donde creen que todas las religiones llevarán a la salvación, y donde ellos buscan unir
a todas las religiones del mundo bajo un mismo principio, un mismo orden y una misma visión. Y es esperar que en todas las religiones del mundo tengan un solo Dios, un mismo Dios. Y probablemente el ecumenismo será la religión del anticristo, donde unirá a todas las religiones del mundo para que todas la adoren, lo adoren y ellos puedan tener el poder completo del mundo. Por eso la palabra ecumenen significa mezcla. Entonces, apóstol, Hoy me exigieron mucho como historiador. No me habían sí, visto en esa faceta. apóstol, gustaría que si podíamos recibir lo que nos da dando esas informaciones sobre un papel o algo que Sí, claro. tengamos, Claro que eso sí. Yo será muy interesante. les voy a dar un libro. Voy a procurar descargar un libro que se llama Sectas y Religiones y Ecumenismo, y será el regalo del cierre de este segundo nivel. Amén. Y bueno, si está mi apóstol Aymar ahí, no sé si él está, voy a orar para que ya nos den las fechas de cuándo nos vamos a ver con ustedes, para llevar los certificados. Aquí hay unos que tengo, que ya les dije que los estoy haciendo digital, porque quiero dar un reconocimiento a ustedes, porque pues estas dos materias, lo que fue sectas y religiones y heresiología e historia de la iglesia, son materias de un seminario. Es como si usted tomara un seminario. Entonces yo les dije que les iba a enviar un diploma, para que usted ponga su nombre y todo de manera virtual y lo pueda imprimir allá. Entonces ese es un premio de fin de año y de regalo del Instituto Bíblico para ustedes, como lo había hablado. Entonces yo espero que esta próxima semana o antes de diciembre usted ya lo tenga y lo pueda descargar. Allá en la imprenta ponen su nombre con un diseñador bien lindo. No los voy a enviar con sus nombres porque los nombres de todos me pueden ocasionar aquí problemas. En cambio yo se lo envío allá y usted simplemente en un internet le pueden poner su nombre bien chévere con su identificación y tendrá ese diploma como si usted hubiera tomado un seminario o un diplomado en eclesiología, sectas y religiones. Los dejé mudos, como que los sorprendí. Wow, wow, wow. Apóstol, esos libros son muy gruesos, muy grandes. Nos va a dejar la cabeza chiflada y en la quiebra también. Es que, pastora Rebeca, son libros de apoyo. No necesariamente los tienes que leer todos al pie de la letra, ¿no? Cuando tú tengas algo que consultar, entras y lo consultas. Es como si tuvieras diccionarios, ¿no? Tengo una duda sobre tal punto, entonces entro y lo investigo, porque por eso yo les dije, no son libros, son enciclopedias. Ahora, apóstol, ¿usted le gusta mucho Spurgeon? Sí, El me libro de gusta. Spurgeon. Sí, me gusta mucho Spurgeon. Y Spurgeon para muchos era calvinista, para otros era arminianista. Pues para mí era un ministro como yo, muy centralista. Sí, tenía sus cosas en las que no compartía, o no le comparto, ¿no? Porque él decía que el ministerio en la mujer no era, porque él tenía ramas calvinistas, pero su esposa fue una gran evangelista. Entonces, vuelvo y les digo, Spurgeon era tremendo. De hecho, fue llamado el príncipe de los predicadores. Sin embargo, me gusta mucho Spurgeon en muchos puntos de vista. Sin embargo, como les digo, es de estudiarlo con mucha madurez. Entonces, pastora Rebeca, los libros que ustedes tienen, algunos serán cortos, otros serán fuertes como enciclopedias. Por eso los mandé para que los tuvieran de manera digital. Pero si ya algunos quieren imprimirlos para su biblioteca, pues es una bendición. Al igual son libros impresionantes. En dólares, comprarlos en dólares es costoso, porque son de bibliotecas muy fuertes. De la escatología yo creo que todos nosotros debemos saber bien eso, porque hay muchas enseñanzas que están viniendo. Y esa de las cábalas están entrando en las iglesias, están confundiendo a las personas. Las personas
tenemos que leer todos esos libros que usted está enviando. Claro, otros que van a consultar, pero la escatología, la última que yo estudié eso, mira, hasta que ni cree que va a tener rapto. Sí. Entonces hay tanta locura ahora. Ok, pero no se preocupen, para eso estamos y como les digo, Dios ha sido bueno y para eso está este instituto bíblico, esta escuela y bueno, ya vamos para segundo nivel, vamos a terminando, entraremos a tercero y ya entramos a cuarto y ya pues ustedes decidirán si avanzan a un doctorado, pero para mí es un privilegio que ustedes puedan aprender con nosotros. Creo que estos temas ni siquiera en otras escuelas, porque veo que hay escuelas que están enseñándoles, pero es como muy profético, muy hacia dones, y aquí ya es un poco más de teología pura, algo que veo que ustedes como que lo disfrutan mucho, lo saborean mucho. Amén, amén. Entonces, bueno, para culminar, quiero preguntarles cómo les pareció el conversatorio, si les gustó. ¿Quedó algo claro, más claro las cosas? Yuhu, tengo 3 minutos. Estaba muy Las claro, clases estuvieron apóstol. fantásticas. Dime, John. Las clases estuvieron fantásticas. Mis respetos a usted, es un gran profesor y teólogo, fantástica, muy, muy educativo, muy fructivo. No tengo palabras para describir. La clase de hoy fue maravillosa. Ok, gracias, amado. Gracias. ¿Alguien más? Estoy de acuerdo con el pastor John. Yo estoy aquí también con boca abierta Y está conmigo. y estoy con la pastora Rebeca. Estamos acá juntas y de verdad fue una clase hoy tremenda, tremenda, tremenda. No hay palabras para decir. Debe saber. Ah, la pastora Ingrid está hablando. Ujú. Ok, gracias, pastora. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más o no? ¿Faber? Pastor, muy buenas noches para todos. Uf, tremenda, como decimos los colombianos, tremenda clase, mucha historia, bueno, conociendo mucho de todo. Ok, Faber, gracias. Maribel, que me pusiste la carita feliz. Fue tremendo, bonita. Bien, chévere. Ok, bien. Denis. Maravillosamente muy buena, excelente. Estamos volviendo nuevamente a cosas nuevas que no sabíamos. La verdad que es tan importante el ministro del Señor prepararse para no llevar al pueblo errores, y la verdad que eso es tan importante. Por falta de conocimiento a veces muchas personas pierden hasta la salvación por falta de conocimiento. Y le damos gloria al Señor por haberlo colocado en nuestro camino y poder, bueno, ya a mi edad que yo tengo avanzada, pero bueno, nunca es tarde para aprender y poder mejorar y poder preparar a los que van a reemplazarnos un día para seguir en la obra del Señor, apóstol. Ok, Muchas antes de bendiciones. terminar, ¿quiénes son los que están en la costa a las cuales les debo su diploma? Levánteme su manito ahí. El diploma del primer ciclo. Creo que debo unos diplomas del primer ciclo. Denis, ¿quién más? ¿Solo Denis? Creo que de mí también falta. Por eso, Maribel también. Ujú. Maribel, ¿tú eres La pastora? profeta Shamil no recibió, ni la pastora Denis no recibieron de la primer nivel. Por eso, necesito ellos. Denis, ¿tú dónde estás? ¿En qué lugar estás de la costa? Siempre. Denis. Yo me encuentro en Barranquilla, el barrio La Paz. Ok, Denis. Bueno, si me mejoro pronto, yo creo que de esta a la otra semana,
estaré viajando hacia Medellín y Barranquilla. Entonces me voy a comunicar contigo para hacerte entrega de tu diploma. ¿Listo? Y de la Ok, profeta pastor. Cheryl también, que está en Barranquilla, apóstol. Ok, entonces que me envíen bien los datos al interno, Pastora Denis y la profeta Sharit, número de identificación para hacerles llegar su diploma del primer ciclo. Amén. Pastora Denis, ¿tú tienes iglesia? Sí, pastor, en el barrio La Paz. Ok, bueno, de pronto voy y les acompaño. Si en su buen corazón está darle un juguito decoroso a este siervo. Aleluya. Ok, pastora. Ok. Entonces, Maribel, ¿tú estás también con la pastora Denise o en qué lugar estás? Yo estoy en Aruba con la pastora Rebeca. Ok. Ok, Maribel, ok. Listo, entonces, pues así vamos a quedar. Tengo un minuto para que... Bueno, hoy Dios fue bueno, me dio fuerzas para poder culminar la clase, qué bueno. Apóstol, también Benjamin va a recibir su certificado de nivel 1. Sí, Sí, Benjamin también. Benjamin está, espérame, Benjamin entró y Maribel. espérame, Benjamin, Y Esther. escúchame, Benjamin entró en nivel 1 o nivel 2. Yo voy a enviar todo para ti, los que reciben primer nivel y otros que van a recibir segundo nivel. Por favor, eso porque Sí. sí necesito tener claridad de quién entró en primer y segundo nivel. Con eso no los adelantamos ni los atrasamos, sino que van poco a poco recibiendo hasta poder culminar. Pero creo que han sido bien edificados, ¿verdad, mi hermano Benjamin? ¿Cómo te pareció la clase? Súper. Aquí gozando de todas las informaciones que están y sí, tiene un tremendo profesor. Tremendo. Ok, amados. Gracias a Dios, la gloria para Cristo. Y bueno, dentro de 8 días prepárense porque va a estar bien bueno. Recuerden, va a haber link abierto, así que usted lo va a poder compartir para que personas entren y aprendan de la historia de las sectas y religiones. Si conoce a alguien que por ahí tiene esas tendencias, que escuche, le damos palo a todas esas sectas y religiones. y los que quieran también saber un poco más de historia cristiana, hoy solo les di la introducción porque vamos a profundizar un poco más acerca de esto. ¿Listo, preciosos? Espero les haya gustado. Doctora Lucía, le escucho. Cerremos con usted, doctora Lucía. Apóstol, buenas noches para todos, ¿cómo han estado? Muy buena la clase, excelente, cada día nos equipamos más, cada día aprendemos más. Como dicen, no debemos confundirnos porque por falta de conocimiento muchas veces hacemos y actuamos y decimos cosas que no son las correctas, y que el Señor lo bendiga, que el Señor le dé toda la sanidad para seguir equipando a este grupo, para seguir llevando la palabra. Muy buena la clase, muchas bendiciones. Bueno, mi doctora, igualmente a todos ustedes. ¿Quién nos quiere dirigir en oración? Y bueno, nos encontramos el próximo el próximo martes, ya confiando en Dios con la siguiente cámara arreglada. Ayúdenme a orar, que Dios me provea, porque necesito más o menos unos $2,000 para ayudar a construir otra vez el sonido de la iglesia. Estoy en eso. Gracias por ayudarme a orar. ¿Quién quiere orar? ¿Nadie? Gracias, Padre, por esta noche, por todo nos que ha dado de la enseñanza, Señor, las profundidades de las historias, pero también, Señor, en la parte, Señor, de conocimiento, Señor, cómo estabas moviendo, Señor, en cada parte, Señor.
Señor, yo te pido, hay muchos que no están presentes esta noche, que tú sigas ministrando para ellos también pueden recibir este video, si puede. Pedimos también que sana a nuestro maestro, nuestro doctor, apóstol David Bojorquez, sánalo, Señor, de todo, quita todo dolor, guárdalo de todo mal cuando va a viajar para su casa ahora, al camino. Provee esa necesidad que tiene de equipamiento. Sé que no es fácil. Oh Dios mío, sabemos que eres fiel, Señor. Gracias por esta noche una vez más. Bendiga a cada uno. En nombre de Cristo Jesús y gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, un abrazo. Ya voy a subir las clases. Ténganme paciencia porque como estuve enfermito, no es que no las tengamos, ahí las tengo. Las vamos a subir y ya esta semana tendrá este conversatorio y la clase pasada para que las puedan disfrutar. Dios me los bendiga, un abrazo y se les quiere. Nos vemos el próximo martes. Shalom.